Versículo 20 dice, y esto fue hecho sin juramento, refiriéndose al sacerdocio levita, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar, mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha y apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Tomen en cuenta que estos hebreos cristianos, después de este capítulo, no tendrán más en sus corazones el querer volver a la ley, a los rituales, a las ceremonias de donde Dios lo cual Dios había usado para poder guiarlos a Cristo Jesús. Ninguno de los sacerdotes del Antiguo Testamento recibió su oficio con un juramento. Sin embargo, Cristo Jesús recibió, refiriéndose a Melquisedec, una preencarnación de Cristo, recibió el sacerdocio con juramento. Ahora, no es que Dios necesite jurar porque a lo mejor se retracta, no, sino el Señor, Dios, se abaja, en otras palabras, al lenguaje que los humanos tenemos. Los humanos necesitamos seguridad de una palabra, así que Dios no es que su palabra lo diga una vez y tenga que ratificarlo. Él lo hace para poder darnos esa seguridad a nosotros como hijos de Dios. Y entre ellos también el pueblo de Israel. Vean de nuevo el versículo 22 dice, por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Jesucristo como sumo sacerdote vino a hacer la voluntad de su Padre Celestial. Se ofreció a sí mismo por nuestros pecados, amén. Pero siempre lo hizo con agrado para su Padre. De hecho, su palabra dice que Él siempre hacía la voluntad del Padre. Así que estos cristianos hebreos ahora tienen delante de ellos toda la evidencia enfrente de ellos. Tienen toda la evidencia, todas las cosas sobre la mesa y va a depender de ellos si obedecen al Señor o no obedecen al Señor. Una vez más, quiero que podamos recordar el tema de este estudio. La vida física es solo sombra de lo que se cree espiritualmente. Así que ellos iban a experimentar el creer que en Cristo está todo, o el no creer que en Cristo está todo. Cristo Jesús es poderoso, amén. Así que lo que creemos en cuanto al Señor se va a reflejar en la manera en que hablamos, pensamos y actuamos.
Ellos debían de entender que en Cristo Jesús y que Cristo Jesús era lo sublime de todo en la vida, de que Jesucristo cumplía todo lo del Antiguo Testamento. Y todo lo del Antiguo Testamento solo es sombra de lo que habría de venir en Cristo Jesús. De igual forma para nosotros físicamente, solamente sombra de lo que un día vamos a vivir eternamente al lado de Cristo Jesús. La garantía más maravillosa que tenemos es a Jesucristo, es su Espíritu Santo en nuestras vidas. Jesucristo, como sumo sacerdote, vino a hacer la voluntad de su Padre Celestial. Jesucristo pasaba tiempo con su Padre, amén. Pasaba tiempo con su Padre. De hecho, es interesante que el único evangelio escrito por un griego llamado Lucas describe a Jesucristo como el hombre perfecto. Los griegos buscaban al hombre perfecto. De hecho, nos ha tocado escucharlo, ¿verdad? De perfil griego. Buscaban el cuerpo perfecto, el perfil perfecto, la fuerza perfecta. Y Lucas les muestra cómo es un hombre perfecto. Jesucristo siempre lo van a encontrar en el Evangelio de Lucas orando, orando y orando. Ese es un hombre perfecto. Alguien que depende de Dios completamente. Alguien que pasa tiempo con Jesucristo. Por eso creo con todo mi corazón que el ministerio de los varones, de los hombres, tiene que ir creciendo en sus vidas, Cristo Jesús, y tenemos que ir haciendo de Jesucristo lo principal en nuestras vidas, amén. Si pasamos tiempo con el Señor, todo lo demás va a ser el resultado de pasar tiempo con Cristo Jesús. De hablar con Cristo Jesús. De hecho, la oración se pudiera dividir en dos categorías, en dos formas. Y Jesucristo hizo una forma solamente. Hágase su voluntad, Padre Celestial. Y la otra forma que se divide la oración, hágase mi voluntad. Es la manera en que se divide nuestra conversación con Dios. Señor, quiero que se haga mi voluntad, a mi manera. Y cuando buscamos que se haga la voluntad a nuestra manera, quizá a lo mejor Dios no quiere que tengamos algo físicamente, relacionalmente con alguien, o a lo mejor materialmente o terrenalmente. Entonces Dios, cuando insistimos, Dios nos permite que tengamos la voluntad permisiva de Él en nuestras vidas. Y al principio pudiera parecer, cuando conseguimos lo que hemos estado insistiendo que no era la voluntad de Dios, al principio pudiera parecer que era de Dios. Al principio pudiera parecer que, wow, era la perfecta voluntad del Señor. Yo sé que a lo mejor va un poquito en contra de la palabra del Señor, pero parece la voluntad del Señor. Y a lo mejor ustedes dirán, ¿cómo es que solucionamos decisiones equivocadas donde supimos que fuimos en contra de la voluntad de Dios? ¿Cómo arreglamos eso? ¿Qué pasos se tienen que dar cuando alguien no le dice como Jesucristo lo hacía, hágase su voluntad, Padre? Sino le decimos, hágase mi voluntad, y nuestra voluntad se hace en nuestras vidas. Y Dios nos permite tener la voluntad permisiva. ¿Cómo es que arreglamos situaciones donde nos equivocamos? Hay 3 pasos para ello. Cuando alguien, como hijo de Dios, decide salirse con su propia voluntad,
Dios le da una oportunidad para poder venir delante de Él en 3 aspectos. Número 1, tiene que reconocer que lo que hizo es pecado. Número 1, tiene que reconocer que es pecado, que se hizo su voluntad, no la voluntad de Dios. Si recuerdan, una de las características de Saúl, siempre él estaba queriendo hacer su voluntad, no la voluntad de Dios. He obedecido, cuando viene Samuel, he obedecido exactamente como Dios dijo que obedeciera. No, Dios le había dicho que acabara con Amalek y toda su descendencia y todo lo que vivía ahí. Tenía que acabar con él. Y él dijo, no, voy a hacer las cosas a mi manera. Así que, número 1, reconozca que ha pecado contra Dios. Número 2, no solamente reconozca que ha pecado contra el Señor, hable con Dios y dígale, Señor, de aquí en adelante voy a hacer lo que le agrada a usted, Señor, con la ayuda de su Espíritu Santo. Quiero someterme a lo que dice su palabra. Señor, aunque parezca dura para mi vida, Señor, voy a someterme a lo que diga su palabra. Y número 3, viva dependiendo de Cristo Jesús constantemente. Amén. Así que la voluntad de Dios siempre se hizo en Cristo Jesús como sumo sacerdote, como hijo de Dios. Y por eso les pone la diferencia. Ven el versículo 22 de nuevo, dice, por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Es el año 64, 65, cuando se escribe esta carta. Hay una revuelta en Israel. Unos meses más y la ciudad va a quedar completamente rodeada y el templo va a quedar completamente destruido por Roma. Pero todavía lo tienen ahí. Ahí está el templo. La pompa de los sacerdotes, los sacrificios que se ofrecían, el incienso en oración, donde ellos elevaban oraciones todavía hacia Dios, está por ser destruido. Pero ellos pasan por ahí y ven el lugar. Dios nos guarde, ¿saben qué? Depender de un lugar. Dependemos de Cristo Jesús. Dios nos guarde de depender de nosotros mismos y de nuestro esfuerzo. Dependemos de la guianza del Espíritu de Dios para tener una íntima relación con Cristo Jesús. Así que ellos, cada vez que pasan por el templo, contemplan ese gran edificio. Contemplan y huelen ese sacrificio que se está ofreciendo allá. Huelen el incienso. Ven a los sacerdotes con la gran pompa de sus túnicas sacerdotales. Dicen, ¿cómo podemos dejar esto por Cristo Jesús? Así que después de todo esto que les viene diciendo, ¿quién es Jesucristo? En el capítulo 7, ahora les dice que no hay vuelta para atrás cuando alguien recibe a Cristo Jesús. Y más adelante les va a decir, horrenda cosa es haber caído en las manos de un Dios vivo. Antes no servían a Dios, servían al mundo, eran dirigidos por los mismos príncipe de ese mundo, a su propia voluntad, a su carne, pero ahora sirven a Dios. Ahora servimos a Dios, amén. Donde quiera que estamos, servimos al Señor. Y por eso es que les dice, Jesucristo es mejor,
es un fiador, es hecho fiador de un mejor pacto. Los judíos, ellos como pueblo de Dios, vivían bajo el pacto de Moisés, vivían bajo la ley de Moisés, bajo la ley dada por Dios en el Sinaí, por reglamentos levíticos, rituales, ceremonias, 430 años después de que se le dio la promesa a Abraham. Ahora, el pacto que hizo Dios con Abraham es un pacto vigente que no caduca hasta hoy en día, porque Dios le mostró al mundo a través de Abraham cómo es que Él iba a salvar al ser humano, por la fe de creerle a Él. Amén. Y si creyó Abraham a Dios y le fue contado, ¿por qué? Por justicia. ¿Dio Abraham diezmos para que fuera contado por justicia? No. ¿Guardó alguna ley? No. ¿Perteneció a algún sistema religioso? No. Solamente le creyó ¿a qué? A Dios. Y hoy en día, personas que le creen a Dios, que Cristo Jesús murió por ellos en la cruz del Calvario, son salvos. Y son hijos de Abraham por la fe en Cristo Jesús. Por la fe en Cristo Jesús. Creemos por fe igual que Abraham y nos es contado por justicia. Amén. Y la sangre de Cristo Jesús nos limpia de todo pecado, dice la Escritura. Y no solamente nos limpia, dice, borra nuestros pecados. Eso es maravilloso. Ahora, Jesucristo vino a establecer un nuevo testamento, un mejor testamento. Y en un testamento solamente un lado se beneficia. Amén. Cuando alguien deja un testamento, se beneficia solamente un lado. ¿Cuál lado se beneficia? El que tiene el testamento, el que recibe el testamento. El que da el testamento no es benefactor él mismo. Es bendición al que deja el testamento. Y Dios nos dejó un nuevo pacto, un nuevo testamento para nosotros como hijos de Dios. Cada uno de nosotros, como hijos de Dios, nos beneficiamos de ese testamento que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Y solo aquel que se apropia del beneficio de ese nuevo testamento que es Cristo Jesús, podrá ver cómo lo espiritual tiene poder y lo terrenal solo es sombra de lo que hemos creído a Cristo Jesús. A lo mejor dirán ustedes, pastor, ¿por qué nos dice tanto esto? Porque Cristo Jesús, o Dios, nos ha garantizado en Cristo Jesús a nosotros, sus hijos y sus hijas, de que tenemos acceso al Padre Celestial. Y el pacto que Dios ha hecho en Cristo Jesús es mejor pacto que el de Moisés y el de la ley. Ahora, ¿ha terminado Dios con Israel? No. Pero todo lo que se refiere aquí es este sumo sacerdote, Cristo Jesús, que siendo 100% hombre,
su vida, su muerte, su resurrección, su eterna glorificación, se manifiesta y seremos beneficios de ese hecho, de ese fiador que es Cristo Jesús para nosotros. Vean el versículo 23. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas refiriéndose a Jesús, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Vean eso, no cambia. Por lo cual puede también salvar perpetuamente. ¡Wow! ¡Qué maravilloso es la seguridad que Dios nos da en Cristo Jesús! Amén. Puede salvar perpetuamente a los que por Él, ¿por medio de quién? De Cristo, no de un sistema, les dice a los hebreos, cristianos. No de rituales, no de ceremonias, no de guardar unas leyes que eran 613 mandamientos. Hasta hoy en día los judíos guardan 613 mandamientos. ¿Se imaginan? ¿Tienen que memorizárselos? Qué maravilloso solamente caminar con Cristo Jesús, amén. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Noten que está en presente perfecto, quiere decir que continúa haciéndolo. Estos hebreos, quienes pensaban dejar a Jesús y volver a los rituales y a las ceremonias de hombres pecadores, igual que ellos que tienen necesidad de Dios, dejar a Cristo Jesús por un pacto que había envejecido, una ley de rituales y ceremonias que era caduca, y Dios se los va a mostrar 5 años más tarde. ¿Cómo? No más templo. No más rituales, hasta hoy en día, año 2022. No rituales, no ceremonias. Pero ellos siguen queriendo guardar, ¿qué? La ley. Sin Cristo Jesús, ni gentiles, ni judíos pueden ser salvos. Nadie puede venir al Padre sin Cristo Jesús. Y Pablo se encarga de decirles, todos aquellos que quieran ser salvos, tienen que venir a Dios por medio de Cristo Jesús. Escuchen esto, y es interesante, porque el Talmud, el libro que contiene la recopilación de la tradición oral judía acerca de sus religiones y su religión y sus leyes, el Mishnah y el Gemara, dice algo interesante, que antes del primer templo hubo 18 sumos sacerdotes. Después del segundo templo, después de que el segundo templo fue destruido, hubo 300 sacerdotes. En otras palabras, eran un montón de sacerdotes. Eran muchos sacerdotes. Es decir, igual que hoy en día dentro de la iglesia tradicional, algunos quieren seguir usando un sistema para poder llevar a otros a Dios. Vean de nuevo el versículo 24 y 25, dice, permanece para siempre. Es un sacerdote sumo sacerdote que permanece para siempre, refiriéndose a Cristo Jesús. Vive siempre para interceder.
y es un sacerdocio inmutable. Y todos aquellos que se acercan a Él pueden ser salvos solamente por Él. Qué gran contraste, ¿verdad? En que los sacerdotes mismos tenían que ofrecer sacrificios por ellos mismos, sin embargo, Cristo Jesús no ofreció sacrificios por sí mismo. Ofreció sacrificios por nosotros pecadores. Una vez más lo repito. No necesitamos sacerdotes hoy en día. Semana pasada no vamos a ver una vez más esas escrituras que muchos del sistema religioso caduco, lo puedo decir así. Hoy en día, año 2022, tratan de imponer sobre las personas. Ellos como sacerdotes establecen sus propias oraciones, sus propias formas humanas para todos aquellos que pretenden llegar a Dios. Han establecido su propio sistema para poder controlar a aquellos que quieren acercarse al Señor. Establecen sus propias oraciones. La palabra de Dios nos dice que personas así hoy en día son impostores, salteadores y alteradores del Evangelio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Ninguna persona, escuchen esto, ninguna persona puede venir al Padre a través de un sistema religioso. ¿Solo a través de quién? Cristo Jesús. Cristo Jesús. Jesús es eterno, no cambia, siempre será sacerdote, intercediendo por nosotros. Si alguien quiere venir a tener paz con Dios y tener vida eterna, no puede ir a través de un sistema religioso, tiene que ir. Es necesario que vaya a través de Cristo Jesús al arrepentirse de sus pecados y recibir la obra que Él hizo en la cruz del Calvario por Él. A lo mejor dirán ustedes, intercede. Jesucristo ahorita está intercediendo por nosotros. ¿Qué habla Jesús con Dios Padre por nosotros? ¿Qué le dice a su Padre Celestial por Jorge Olivas? ¿Qué le dice por cada uno de ustedes? Hay una escritura en la palabra del Señor que nos dice qué es lo que Jesús habla ahorita con su Padre Celestial. Increíble. No hay mejor comentario que la misma Biblia. Vayan conmigo a Juan, el Evangelio de Juan. Ningún hombre sobre la tierra sabe cómo es que Jesús intercede ante Dios el Padre. Solamente Jesús y el Padre Celestial lo saben. Vayan conmigo allá a Juan, el capítulo 17. Miren la oración que el Señor Jesucristo hace intercediendo por sus hijos. Estas cosas habló Jesús levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Vean cuál era la oración de Jesucristo a su Padre por sus hijos, por sus discípulos, por quienes habían creído en Él. ¿Que le conocieran a quién? A Dios. Y vamos a seguir, vean lo que sigue diciendo Jesús. Yo te he glorificado a ti, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame a tu lado tuyo
con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra y ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden ¿de quién? De ti. Bien, sigamos leyendo. Vean el versículo 8. Porque las palabras que me dices les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Amén. Hemos creído que Jesucristo ha sido enviado por Dios. Amén. Que el creador del universo se ha manifestado visiblemente sobre esta tierra a través de Cristo Jesús. Y lo que sigue es increíble también. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me distes, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado ¿en qué? En ellos. Ese es el propósito de nuestra vida en esta tierra. Ese es el plan de Dios, que a través de nuestra vida Cristo sea glorificado y otros puedan ver cómo un hijo y una hija de Dios obedecen la perfecta voluntad de Dios a través de sus vidas. Versículo 11 dice, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. Y a los que me distes, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. ¿En dónde tenemos nuestro gozo? ¿Dónde está nuestro gozo? En Cristo Jesús. Nuestro gozo no puede depender de cosas materiales, no puede depender de cosas físicas, no puede depender de circunstancias alrededor nuestro. Nuestro gozo debe ser Cristo Jesús. De lo contrario, ¿saben qué? Cuando se desbarate cualquier cosa a nuestro alrededor, nuestro gozo se acaba. Cristo Jesús debe ser nuestro gozo. Yo les he dado tu palabra. Y el mundo los aborreció, porque no son de qué. Vean eso. ¿No somos de dónde? Wow, no somos de este sistema. No pertenecemos a este sistema. No podemos pensar igual que ellos. No podemos pensar igual que los gobiernos. No podemos pensar igual que la carnalidad que pudiera haber en el mundo. No podemos pensar igual que ellos. No podemos actuar igual que ellos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. ¿Qué es lo que Jesucristo está tratando de establecer en esta tierra? ¿Creen que es un sistema religioso? Está estableciendo su reino, amén. Su reino. Quiere decir que Él está estableciendo su gobierno. ¿Y cómo lo establece? A través de todos aquellos que le dicen, Señor, quiero ser parte de ello, me arrepiento de mis pecados y recibo a Jesucristo como mi único y suficiente Salvador. Voy a obedecer su palabra a través de su Espíritu Santo. El mundo ha cambiado a muchos hijos de Dios, muchas hijas de Dios. No hay algo más poderoso que la palabra de Dios y que Cristo Jesús, hermanos. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. ¿Quién nos dijo que pertenecíamos a esta sociedad? Somos mexicanos
embajadores de un reino celestial, incorruptible, que por el poder del Espíritu de Dios se manifiestan la vida que es Dios en un mundo completamente corrompido y que no quiere nada con Dios. Por eso las cosas espirituales creen que las cosas terrenales solamente son sombra de lo que creemos espiritualmente. Esto no creo que sea así. No creo, o sea, tenemos que vivir aquí en la tierra y tenemos que hacer las cosas que, claro, yo estoy de acuerdo en eso, pero ¿saben qué? Muchas de las veces hay hijos que se apropian de circunstancias completamente diabólicas, carnales, temporales, por no creerle a Dios. Vean lo que sigue diciendo, vean la oración que sigue haciendo el Señor, siendo un intercesor de no solamente de estos hebreos cristianos, sino de nosotros mismos como iglesia de Cristo Jesús. Santifícales en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. ¿Quién nos envió a predicar a Cristo? Cristo Jesús. Por eso nosotros no necesitamos ningún título de una persona para que puedan decir, ¿saben que ahora sí voy a hacerlo? No, lo hacemos porque Cristo nos ha enviado, amén. Porque Cristo nos ha enviado. Es un mandato del Dios creador del universo. Y por ello yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. ¿Dónde somos santificados? En la palabra del Señor. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de quién. Vean esa palabra, vean esa promesa. Quiere decir que hay otras personas que van a creer en Cristo Jesús por lo que yo les diga de Cristo Jesús. Nosotros como hijos de Dios no pasamos un mensaje. Pasamos vida. Y la vida es Cristo Jesús. Le voy a dar ese consejo a esta persona. Y por eso lo mirábamos las semanas pasadas. Es que los hijos de Dios y las hijas de Dios en veces nos podemos volver a, ¿saben cómo? Arregladores de circunstancias materiales con lo material, dejando a un lado lo espiritual. Agarrando cosas del mundo para poder arreglar cosas físicas que solamente se pueden arreglar espiritualmente. El primer comienzo de arreglar las cosas es Cristo Jesús debe ser Señor de sus vidas. Debe ser Salvador de sus vidas. Le dice para que crean todos los que han de creerlos por medio de su palabra, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Vean qué importante es trabajar en equipo. ¿Cuál es la razón? No somos uniformes, amén. No somos galletitas, no somos molde de galletitas hechas a una misma forma. Cada quien es diferente, amén. Cada quien es diferente. En vez de queremos cambiar a las personas físicamente, cambiarles el vestuario, cambiar todo. ¿Y saben qué? No les damos la palabra del Señor. La palabra de Dios es el que cambia a las personas. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, y en ellos tú, en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también me has amado. ¿A quién? ¿Alguien tiene la duda de que Dios nos ha amado? Señor, le pido, ¿cuántas veces hacemos oraciones? ¿Saben que no sabemos ni cómo hacerla? Señor, le pido que usted me ame, me muestre su amor.
No, ¿saben qué? Señor, le agradezco, Padre, por haberme amado y por estarme amando. Señor, gracias por haberme amado en Cristo Jesús y porque me sigue amando en Cristo Jesús. Le agradezco porque aunque no lo siento, sé que me ama. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Ningún ángel, ningún querubín, ninguno de los ángeles más sublimes que hay en el cielo va a poder estar al lado de Cristo Jesús, donde nosotros vamos a estar. Gloria a Dios por Cristo Jesús, hermanos. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. ¿Ustedes creen que estos hebreos, y termino con esto, vayan conmigo allá, Hebreos, ¿ustedes creen que estos hebreos iban a querer dejar a Jesucristo después de todo esto? Superior a los ángeles, superior a Moisés, superior a Josué, superior a Abraham, superior al sistema de sacerdocio que ellos tenían. No, sería imposible que alguien lo hiciera así. Porque es un sacerdocio, como dice los versículos últimos de este libro de Hebreos. Este sumo sacerdote, dice, nos convenía santo, inocente, sin mancha y apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. ¿Cómo es Cristo Jesús? Santo. Por eso dice, Jesucristo mismo dijo, sean perfectos como vuestro Padre Celestial es que perfecto. En veces hay personas que quieren engañar a Dios. Voy a hacer mi voluntad. Si hace su voluntad, téngalo por seguro que después va a llorar. Va a llorar. Y va a decir, se hizo mi voluntad. ¡Wow! Y estuvo en la verdad. Conocía la verdad, le enseñaban la verdad, tenía la verdad a lo mejor cerrada. Dios es santo. Y los cielos reflejan la pureza del carácter de Dios. Eso refiriéndose al tercer cielo que irradia la gloria de Dios mismo. Es inocente. Quiere decir que no tiene malicia. A Cristo Jesús no había una sola pizca de malicia en él. Es interesante, y quiero terminar con esto, lo que Dios, aun cuando nosotros servimos al Señor, aun cuando nosotros servimos a nuestro Padre Celestial, a nuestro Salvador Jesucristo, debemos hacerlo con esmero y con entrega, amén, sin malicia. De hecho, Pablo le escribe a los colosenses a los romanos, y les dice, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. En el mucho hablar. Y cuando alguien hace las cosas para sacar ventaja de ellos, no lo hace para la gloria del Señor. Es con malicia. Todo lo que deben hacer los hijos de Dios lo deben hacer para la gloria de Cristo. Amén. Para la gloria del Señor. Y Jesucristo era apartado de los pecadores.
increíble hasta dónde ha caído la iglesia de Cristo Jesús. Que agarran cosas del mundo para poder traer personas del mundo y llenan el mundo, llenan la iglesia del mundo, y después, ¿saben qué? Los problemas son increíblemente, la inmoralidad es increíble. Cristo Jesús estaba entre los pecadores, pero no hacía lo que los pecadores hacían. Él vino a cambiar a los pecadores. Entre ellos estamos ustedes y yo, sin mancha. Y por último, vean, hecho más sublime que los cielos. Y el último parte del versículo 28, y eso se refiere al Hijo, hecho perfecto para siempre. Nuestra mayor seguridad es Cristo Jesús. No hay algo más terrible que cuando un hijo de Dios... Vienen cosas difíciles, hermanos. La venida de Cristo Jesús viene. El rapto de la iglesia está por ocurrir. Y entonces el juicio de mismo Dios caerá sobre la tierra. Será tan horrible que mismos demonios saldrán, dice, y solamente un grupo de personas de Israel, 12,000 de cada tribu, esos demonios no pueden tocarlos. Pero todo lo demás será horriblemente, terriblemente. La palabra de Dios nos lo dice. Pero Dios nos da una seguridad en Cristo. ¿Cómo apartarnos de Cristo? ¿Cómo dejar de hablar con Él? ¿Cómo dejar de predicarle a Él? ¿Cómo no servirle con todos los dones y talentos que últimamente son de Él? Amén. ¿Ustedes creen que esos hebreos querrían renunciar al sumo sacerdote y volver a los sacerdotes humanos que habían sido desechados por Dios? ¿Ustedes creen que ellos, como hebreos cristianos, iban a olvidar la eficacia y del gran sacrificio de Jesucristo y volver otra vez a las rituales? ¿Podrá alguien abandonar a Jesucristo y volver otra vez a donde Dios lo ha sacado después de que Cristo Jesús lo ha salvado? Pastor, nomás quiero probar poquito pecado quiero probar. Voy a hacer lo que se hace, lo que yo digo. Jóvenes, escuchen esto. Personas que están aquí, escuchen esto. Dios nos ha perdonado en Cristo Jesús, amén. Y cuando ese perdón no se transmite a los demás, cuando esa libertad que Dios nos ha dado en Cristo Jesús no se transmite a los demás, ténganlo por seguro que algo más se va a transmitir. Se va a llevar a los demás. Así que a lo mejor los jóvenes dirán aquí, es que tengo toda la vida por delante. Falso. Oren por la juventud de hoy en día. Vean lo que sucedió en nuestra ciudad esta semana. Jovencitos suicidándose. Y no tenemos que andar propagando esa palabra. Amén. No tenemos que andar propagándola. Los jóvenes están teniendo luchas. Y jóvenes, escuchen esto que están aquí. Escuchen esto. Si ustedes no caminan con Cristo Jesús, no hay esperanza fuera de Él. No lo hay. Tómense el Señor. Cristo Jesús ha hecho todo por nosotros en esa cruz.
Así que lo que vivimos terrenalmente es solo sombra de lo que creemos y lo que le creemos a Dios espiritualmente.